El mensaje del día de hoy se llama Fe cansada, pero no abandonada. ¿Sopas? Juan 20, del 27 al 28 dice: luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. La fe no siempre se pierde de golpe, ¿va? A veces se va desgastando poco a poquito. Pero hay algo que tenemos que tener bien en cuenta, que aunque nuestra fe parezca que está debilitada, Jesús nunca se aleja de nosotros, sino que Él se acerca. Ahora, fíjate bien, vamos a platicar, porque toda la vida hemos juzgado mal, hemos juzgado súper mal a Tomás, y hemos dicho, y nos han enseñado dentro de la iglesia, no tengas una fe como la de Tomás. No tengas una fe como la de ese hombre que estuvo con Jesús y que a pesar de haber visto los milagros de Jesús y a pesar de haber caminado con Jesús, llegó el punto donde dejó de creer. Al punto que cuando vio a Jesús una vez más, lo cuestionó, le dijo, a ver Jesús, si tú eres, déjame meter mis manos, mis dedos en las heridas. Y hemos juzgado tan mal al pobre de Tomás. Ahora, fíjate bien en esto. ¿Por qué la gente daría su vida por algo? ¿Por qué las personas realmente entregan su vida por algo? Hay gente que entrega su vida por justicia social. Hay gente que la entrega por salvar vidas. Hay personas que han entregado su vida por el medio ambiente, por su país o por sus ideales, por amor a su familia o seres queridos. Hay gente que entrega su vida por fe, por defender a niños, por la libertad, por alguna causa humanitaria, pero también pierden su vida o entregan su vida por un propósito o sentido de vida. Muchos de nosotros tenemos una causa. Y en esa causa es donde nosotros decidimos si vamos a entregar nuestra vida por ella o no. Fíjate bien, te quiero contar la historia de un jovencito llamado Iván Moise, conocido como Vania. ¿Sale? Te voy a leer la historia rapidito. Fue un joven soldado del ejército de la Unión Soviética que decidió mantenerse firme en su fe cristiana a pesar de la fuerte presión del régimen ateo. Ahora, fíjate bien esto. Desde joven era creyente y cuando entró al servicio militar comenzó a ser interrogado, ridiculizado y castigado por no negar su fe. Le prohibían orar, lo aislaban y lo sometían a abusos físicos y psicológicos. Aún así, nunca renunció a Cristo, seguía orando y compartiendo su fe con otros soldados y manteniéndose firme en lo que él creía. Después de múltiples persecuciones dentro del ejército, murió en circunstancias sospechosas mientras estaba bajo custodia. Muchos consideraron que fue asesinado por su fe. Iván es recordado como un joven que prefirió perder su vida antes que negar a Dios, convirtiéndose en un ejemplo de valentía, convicción y fe inquebrantable. Ahora, este jovencito entregó su vida con una razón. Él no quiso negar su fe. Volvamos a Tomás. Tomás no era una persona débil. Él era una persona intensa. No era frío, era muy leal a Jesús. En otra ocasión, cuando Jesús iba hacia un lugar peligroso, Tomás dijo en Juan 11:16, vamos nosotros también para morir con él. Fíjate bien lo que Tomás le estaba diciendo a Jesús. Jesús estaba a punto de ir a un lugar peligroso donde su vida estaba en riesgo. Y Tomás les dice a todos los demás discípulos, toma la palabra y les dice, vamos nosotros también para morir con él. Eso no habla de un hombre que no tenía fe. Habla de un hombre que estaba lleno de fe y que estaba dispuesto a entregar su vida por aquel que creía que era su Mesías. Este no es el discurso de alguien sin fe. Es un grito de alguien que estaba dispuesto a todo por Jesús. El problema es que pasaron algunos detallitos.
y la fe de Tomás se fue desgastando. ¿Qué detallitos fueron los que pasaron? La cruz, el dolor, la decepción. Porque tal vez tú y yo no alcanzamos a dimensionar, pero imagínate lo que Tomás estaba experimentando. El Mesías que Tomás creía que era el que venía a salvar a los judíos. Era el que se iba a levantar en contra de Roma y que iba a quitar la esclavitud, que iba a quitar todos los problemas, que venía a destronar a Roma. Ese era el Mesías que Tomás tenía en su mente. Como muchos de nosotros nos han enseñado, tenemos un Jesús que creemos que ese es el Jesús de nosotros. Es el Jesús que me enriquece, es el Jesús que me prospera, es el Jesús que siempre me sana, es el Jesús que siempre hace lo que yo quiero, es el Jesús que todo el tiempo me está cumpliendo mis caprichos y deseos. Porque es el Jesús que el día de hoy nos venden. Entonces Tomás tenía en su mente que Jesús venía con ejércitos, que lo que él predicaba iba a ser diferente, iba a ser distinto. Entonces cuando llega a la cruz, donde él había puesto todas sus esperanzas, muere. Pero también al pequeño Tomás se le había olvidado que ese hombre les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Porque cuando estamos tan empecinados en cumplir lo que nosotros queremos, se nos olvidan los pequeños detalles. Y Tomás tenía un pequeño detalle. Había escuchado a Jesús decirle que al tercer día iba a resucitar. Mi querida familia, la fe no siempre se rompe. A veces se cansa. Y tal vez el día de hoy tú te encuentras de esta manera. Te encuentras con una fe cansada. ¿Cómo yo puedo identificar si mi fe está cansada? ¿Cómo yo puedo identificar si mi fe está agotada? ¿Cómo yo puedo identificar si la fe que tengo el día de hoy está digamos, un poquito escasa? ¿Recuerdas cuando eras joven? Cuando eras ese muchacho de 15, 16 años, que nada era imposible para ti, que soñabas con que ibas a hacer cosas grandes, que soñabas que ibas a lograr muchas cosas. Algunos de nosotros soñábamos con ser jugadores de fútbol profesional. Algunos soñaban con tal vez ser el mejor predicador del mundo. Algunos con ser el mejor doctor. Teníamos sueños y teníamos anhelos y realmente creíamos que íbamos a lograr eso. Teníamos tantos sueños y tantos anhelos. No nos íbamos en las noches cansados, llorando, sufriendo. Bueno, por amor tal vez. Pero no íbamos en la noche llorando. Ay, es que no logré mi propósito. No, tenías 16, 17 años y decías, voy cuando sea grande. Cuando yo sea grande voy a lograr esto. Tal vez personas como yo que decíamos, cuando sea pastor voy a cambiar esto dentro de las iglesias. Cuando sea líder juvenil voy a cambiar esto dentro de las iglesias. Y tal vez muchos de nosotros teníamos tantos sueños y tantos anhelos que cuando éramos jóvenes los veíamos posibles. Yo recuerdo cuando era joven que me decían, Gio, vámonos de misionero a tal lugar. Y yo, vámonos, jalo. Oye, pero nos pueden matar, no le hace, vamos. Oye, Gio, pero vamos a entrar. Hay un misionero que se llama Marcelo González. Y una vez me invita y me dice, Gio, vámonos a la ventana 1040 a llevar Biblias. Y yo, vámonos. ¿Por qué no? ¿Por qué no llevar Biblias a ese lugar? Y yo, pero te puede costar la vida ir a ese lugar. No pasa nada con que mi mamá y mi papá no se enteren, pero vámonos. Porque tenías esa fe que decías, órale, yo jalo, yo puedo. Oye, pastor, vamos a tener, el pastor se le ocurría, es más, a última hora, vamos a hacer un evento el próximo fin de semana. Y cuando eras joven, jalo, vamos, órale, ¿a dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque tenías una fe joven, una fe que no tenía miedos, una fe que no podía creer, que tenía tan en cuenta que cualquier cosa era posible. Se podía lograr cualquier cosa. Pero hoy en día, vámonos de misionero. Espérate, déjame checar fechas. Oye, pero cuando estabas joven, oye,
vámonos de misionero. Oye, pero es que estoy trabajando. Ni decía, renuncio al trabajo, vámonos. Y ahora no, espérate, tengo que pensarlo porque tengo un trabajo, tengo esto, tengo aquello, tengo hijos, tengo una esposa. Empiezas a poner excusas que realmente no son excusas. Son pretextos tuyos simplemente porque hoy la piensas más que antes. Tomás, cuando estaba con Jesús, órale, Jesús va a ir a un lugar, vamos a dar nuestra vida con Él. Que no vaya solo, vamos con Él. Y después nos encontramos a ese mismo hombre diciendo, si yo no meto mis dedos en tus heridas, no voy a creer que eres tú. Una fe que se desgasta es una fe que ha peleado. Tomás no dudó porque era débil. Dudó porque había amado muchísimo. Y ahí es cuando empieza a desgastarse un poquito la fe. Cuando entregamos todo por alguien o entregamos todo por personas y de repente llega el tiempo donde se nos ha desgastado ese amor. Llega la decepción. Pero el día de hoy no es que no tengas fe. Es que realmente lo que está pasando es que tu fe está cansada. Pero aún una fe cansada se puede utilizar. Porque cuando Dios está hablando y cuando Jesús está enseñando que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, no solamente se está refiriendo a un pequeño grano, se está refiriendo a que todo es posible. Una fe que se desgasta es una señal de que ha sido una fe que ha peleado batallas. Hay personas que el día de hoy no creen, no porque no quieran creer, sino porque ya se cansaron de esperar, ya se cansaron de orar, ya se cansaron de confiar. Hay personas que el día de hoy no es que no crean, es que simplemente están cansados. Es que simplemente están cansados de que tal vez no se cumplió por lo que estaban luchando, por lo que estaban orando o por lo que estaban pidiendo. Y tal vez ya no tienen las mismas fuerzas que antes para orar. Tal vez ya no tienen las mismas fuerzas que antes para luchar. Pero no es que no tengas fe. Porque el proceso en la vida del cristiano es parte de nosotros y tenemos que aprender a enfrentar ese proceso. Y dentro del proceso no tenemos un Dios o un Jesús que se ofende si dudamos. Porque se nos ha enseñado, oye, pero es que no dudes, ten fe. Porque si tú dudas, estás ofendiendo a Dios. Porque si tú dudas, estás ofendiendo el proceso. Porque si tú dudas, estás ofendiendo lo que Dios quiere hacer. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios se ofende en medio de nuestras dudas? Jesús no se ofende con nuestro proceso. Fíjate bien, Tomás le dice, hey, si yo no meto mi mano en las heridas, si yo no compruebo esas heridas, no voy a creer. Y muchos han dicho, y es que Jesús le respondió a Tomás enojado. Y es que Jesús le respondió a Tomás decepcionado. No, claro que no. Jesús nunca lo regañó, no lo rechazó, no lo expuso. Simplemente se le acercó y le dijo, ven, mete tus manos a estas heridas. Compruébalo tú mismo. Compruébalo tú mismo. Aquí están mis manos. Jesús no le tuvo miedo a la duda de Tomás. Porque Jesús sabe que detrás de la duda hay un corazón herido. Hay un corazón que ha sido profundamente herido. Hay un corazón que ha sufrido decepción. Jesús sabe que hay personas en este lugar y en cualquier lugar en el que se encuentren que tienen el corazón roto, que están peleando, no con la fe de su juventud, pero tal vez con la poca fe que les queda. Siguen luchando, siguen esforzándose. Y algo que tenemos que tener bien en cuenta es que Dios no cancela a los que dudan. Él los busca.
Mi querida familia, tal vez en tiempos anteriores entregaste todo por Dios. Tal vez en tiempos anteriores lo diste todo. Tal vez te decepcionaron, tal vez te hirieron, te lastimaron. Tal vez abusaron de ti. Pero déjame decirte que ese tal vez es pasado. Y que es tiempo de que vuelvas a tener una fe reacia. Una fe que le diga a Jesús, aquí estoy, una vez más. Tal vez has orado por mucho tiempo por un proceso y no has visto el cumplimiento de ese proceso. Y tal vez ya te cansaste. Pero es tiempo que una vez más digas, aquí estoy. Que una vez más te animes a decir, aquí estoy. Jesús responde con evidencias y no con abandono. Cuando Tomás dudó enfrente, porque le dudó en la cara a Jesús. No es como que se la mandó a decir. Le dudó en la cara y le dijo, a ver Jesús, si eres tú, permíteme tocar esas heridas. Permíteme poner mis manos ahí. Si eres tú. Y Jesús le muestra sus heridas. Ahora fíjate bien. Esto es como si Jesús le estuviera diciendo, no solamente soy Dios. Soy el Dios que sufrió por ti. Soy el Dios que sufrió por ti. Ahora, en ese momento, cuando Tomás le pide evidencias a Jesús y Jesús se las da, Tomás recupera su fe. Y no nada más la recupera, sino que se eleva a otro nivel. Porque en ese momento Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Él recordó por quién estaba entregando su causa, por quién estaba entregando su vida. La fe que pasa por crisis, cuando vuelve más fuerte. La pregunta el día de hoy es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Es una fe cansada? ¿Es una fe que crees que se está agotando? ¿Es una fe que crees que poco a poco se está desvaneciendo? Tal vez has hecho preguntas o has dicho ciertas cosas como, es la última oportunidad que le doy a Dios en una iglesia. Es la última oportunidad que le doy a Dios en base a esta oración. Es la última oportunidad que me doy de creer en Dios, de que Él obrará a mi favor. Tal vez estás pasando por un momento en el cual dices, Señor, mira, estoy aquí simplemente por el hecho de que quiero aprender a creer en ti. Porque muchos de nosotros hemos pasado por situaciones complicadas. Pero hay algo que tenemos que tener bien en claro. Jesús quiere mostrarte que Él se acerca a ti a pesar de lo que estés viviendo. Tal vez hoy no estás como antes. ¿Y a qué me refiero con eso? Tal vez ya no oras igual. Tal vez ya no crees igual que antes. Pero Jesús no está esperando que tengas una fe perfecta. Una fe que nunca duda. Está dispuesto a encontrarte en medio de tu fe cansada. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? En su vida han pasado 4 años donde Dios ha sido fiel. 4 años donde Dios se ha mantenido. Donde Dios ha sido bueno. Y yo espero lleguemos a un 5.º año, a un 6.º año, un 7.º, 8.º, 9.º, un 10.º año. Y que cada año podamos ver y podemos platicar la fidelidad de Dios. Pero la realidad es que este año específicamente ha sido uno de los años más difíciles de los que Misión Vida se ha enfrentado. Sin embargo, Dios ha sido fiel. Sin embargo, Dios nos ha mantenido. ¿Cómo nos ha mantenido? Es impresionante la manera en cómo Dios nos ha mantenido hasta el día de hoy. Y siempre he tratado de ser un pastor que no presiona, un pastor que no exige, un pastor que no... El martes me decía una persona, pastor, pero tú estás en derecho de exigir.
ciertas cosas. Y yo, sí, pero no lo voy a hacer. Porque creo fielmente en que ustedes automáticamente y por voluntad propia y por deseo propio van a responder. Van a actuar y van a trabajar. Yo creo fielmente en eso y creo en una iglesia libre que toma decisiones personales y que toma la decisión de decir, me voy a entregar a Cristo, no porque alguien me manipula, sino porque alguien me mostró a Cristo. No personas que están haciendo las cosas por miedo, terror psicológico de, no estoy sirviendo a Dios de la manera correcta porque tal vez no tengo el tiempo, no tengo las maneras ni la forma. Y tienen ese terror psicológico de decir, si no cumplo, estoy quedando mal con Dios. Aquí en este lugar no va a suceder eso. Porque yo siempre he dicho, este lugar tiene que ser un lugar donde las personas con dudas, donde las personas que tienen falta de fe, donde las personas que realmente se enfrentaron con una decepción gigante ante el cristianismo, tengan un lugar al que puedan ir y puedan traer esas dudas. Que seamos como Jesús en el hecho de cargar las cargas de otros. Pero ¿qué pasa cuando mis cargas son tan grandes que no puedo cargar las cargas de otros? Y eso es Misión Vida. Un lugar donde estamos dispuestos a cargar las cargas de otros. Un lugar donde estamos dispuestos a decirle a la gente, ven a pesar de tus dudas. Un lugar en el que estamos dispuestos a decirle a las personas, sigue creyendo, a pesar de que ni nosotros mismos estemos viendo. Un lugar donde las personas puedan disfrutar el hecho de tomar sus decisiones libremente y no que estén atrás de ustedes. Un lugar que cuando estás en un proceso, sepas que hay gente que está orando por ti. Y que cuando tu fe se acaba, la fe de tu comunidad sigue contigo. Y tal vez el día de hoy yo puedo decirte, sé que estás cansado. Sé que tienes dudas. Pero también sé que Dios sigue diciéndote, aquí estoy. Aquí estoy. Porque nuestra fe puede agotarse, pero el amor de Dios por nosotros jamás se apaga. Nuestra fe puede terminarse, pero la fidelidad de Dios siempre se mantiene. A pesar de lo que hayas vivido anteriormente, a pesar de lo que hayas vivido hasta el día de ayer, hasta el día de hoy antes de las 12 p.m., déjame decirte que Dios se mantiene firme para ti y que nada en este mundo va a cambiar eso. Y tal vez fuimos demasiado duros con Tomás. Tomás, el apóstol que no tuvo fe. Tomás, al que hemos puesto como ejemplo de no tener una fe como la de Tomás. Olvidándonos que cuando todos los discípulos se quedaron callados, él fue el único que dijo, hey, vamos con Jesús, a un lugar peligroso, vamos a dar nuestra vida con él. Y tal vez tú eras uno de esos que decía, yo voy a entregar mi vida por Jesús. Tal vez tú eras uno de los que siempre estaban involucrados en la iglesia, siempre estaban sirviendo en la iglesia. Tal vez eras uno de los que siempre estaba ahí y que eran los que aportaba ideas, que aportaba sus recursos, talento, que siempre estabas ahí, pero algo sucedió que te decepcionó. Y no siempre es la iglesia la que decepciona. También a veces las circunstancias de la vida. A lo mejor creías en algo tanto y lo pusiste tanto en manos de Dios que a la fecha del día de hoy no has visto el cumplimiento de esa promesa. Y como pastor me encantaría decirte, esta es la fórmula para que se cumpla tu promesa. Esta es la fórmula para que se cumpla lo que tanto estás pidiendo. Me encantaría como pastor decirte, hey, tranquilo, Dios te va a sanar, Dios lo va a hacer. Me encantaría hacerlo. Y aunque creo en las promesas de Dios, y aunque creo en los milagros de Dios, y aunque los he visto constantemente, hay algo que estoy seguro, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable.
Y como creyentes debemos aprender a confiar en esa voluntad. Tal vez Tomás quería al Jesús que podía venir con ejércitos, pero se encontró con algo mejor, con el Jesús de la cruz. Tal vez Tomás tenía en mente que iba a venir Jesús como un rey que venía a libertarlos y que iba a traer a sus caballos, a sus generales, iban a despedazar a Roma. Pero se encuentra con el Jesús que trae salvación para el mundo completo. Tal vez has estado orando hasta el día de hoy para que el Señor te cumpla el milagro. Pero su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y la mejor manera de recuperar nuestra fe es ir a Jesús con nuestras dudas, con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades y decirle: Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer una vez más. Porque si algo estoy seguro, es que nadie que se haya acercado a Jesús va a quedar avergonzado. Ninguna persona que se anime a acercarse a Jesús va a quedar avergonzado. Porque Jesús es bueno. Dios es bueno. Y tú y yo debemos aprender a confiar. Nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras inseguridades no son motivo para que Dios se aleje de nosotros. Son la excusa perfecta de Jesús para acercarse una vez más a ti. ¿Cómo está tu fe? ¿Como la de Tomás, que se cansó un ratito? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu nivel de fe el día de hoy? Si hay algo que te puedo asegurar es que poquita fe te puede llevar a ver a Jesús acercarse a ti. Permite a Jesús acercarse a ti. ¿Estamos aquí todavía, familia? Tomás nunca fue malo. Y si a lo mejor decimos, bueno, ¿a qué apóstol me parezco más? ¿A Pedro? No, porque Pedro pues, sí medio de repente negó a Jesús, pero era bien reacio el vato. ¿A Pablo? No, hombre, ni de chiste. Ese hombre era ley. No tenía miedo a nada. Pero tal vez sí nos parecemos un poquito a Tomás. Que a pesar de que fuimos decepcionados, heridos, lastimados, que a pesar de que estamos en inseguridades, seguimos en la comunidad. Porque fíjate bien, si Tomás hubiera perdido su fe, se hubiera alejado totalmente de la comunidad. Sin embargo, no se alejó, estaba donde estaban los discípulos. Estaba donde estaba la comunidad. Eso quiere decir que Tomás no había perdido la fe. Simplemente estaba pasando un proceso. Y si tú estás el día de hoy aquí, es porque no has perdido tu fe. Es porque sigues creyendo, sigues confiando. Sigue creyendo y sigue confiando en la fidelidad y en la bondad de Dios. No permitas que eso se apague en tu vida. La decepción, el dolor son momentáneos. Pero la gracia, el amor y la fidelidad de Dios son cosas eternas para tu vida. No las pierdas por el proceso que estás viviendo el día de hoy. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es triste? Sí. Pero el amor de Dios es grande, su fidelidad es grande, su bondad es grande y Él no te va a dejar como estás. Y no porque Él no haya contestado al día de hoy quiere decir que Él no ha respondido. Tal vez no ha respondido como nosotros queremos que responda, pero algo ya hizo. Y estoy seguro en eso.